Sécase, sécase la hierba, sécase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hemos estado estudiando la primera y segunda carta a los tesalonicenses y el domingo pasado terminamos con esa carta segunda de Tesalonicenses y también con el mes de agosto. A partir del mes de septiembre vamos a estar tocando predicaciones temáticas y teniendo en cuenta que muchas de las personas que están asistiendo ahora son nuevas, queremos retomar algunos de los fundamentos básicos de lo que debemos saber como iglesia. El título de la predicación del día de hoy es La Iglesia en el plan de Dios para las edades. ¿En dónde se encuentra ubicada la iglesia en el plan de Dios para las edades? Y el propósito de la predicación del día de hoy es, a través de la Biblia, entender que la iglesia es un proyecto divino con propósito eterno, diseñada por Dios mismo en la eternidad pasada para manifestarse en esta época y llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, pero también proyectada a un futuro glorioso en la presencia de Dios en la eternidad futura. Eternidad pasada a eternidad futura, un proyecto divino. Por lo tanto, quisiera que en esta mañana la respuesta que busco en nosotros es entender de dónde viene la iglesia en el plan de Dios y que al entenderlo, como miembros de la iglesia, le demos gracias a Dios por su misericordia para cada uno de nosotros, porque nos tuvo en cuenta de incluirnos en su iglesia. Y que esto genere en nosotros un compromiso con Dios en el trabajo de esta obra monumental que Dios ha puesto a cada uno de sus siervos a llevar a cabo. Y ahí estamos nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y porque tú nos enseñas a través de tu palabra la magnificencia de tu amor y misericordia para con nosotros desde la eternidad pasada, cuando no existía aún la creación más que solamente en tu mente. Y así la proyectaste hacia un futuro glorioso en la eternidad futura y nos incluiste a cada uno de nosotros para estar contigo. Por eso queremos decirte, Señor, que te damos muchas gracias y que alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos guardas, nos cuidas, nos proteges. Y Señor, si hubiéramos pecado, abogado tenemos con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros delante de ti. Por eso, gracias, Señor. En esta mañana, la Iglesia Roca Eterna te da las gracias. Amén. Hoy no va a haber proyección, se nos descompuso el proyector, no fue el foco, es algo más, y eso nos ha impedido pues tener aquí la proyección. Así que vamos a hacer nada más la presentación. De esta manera le voy a pedir que estén un poco más atentos, porque pues no va a haber algo que les llame la atención aquí al frente. Hablando del plan de Dios para las edades, empezamos en la eternidad pasada. La eternidad pasada, antes de que hubiera pecado y todas esas cosas, Dios reinaba sobre toda la creación. Constelaciones, vías lácteas, planetas, sistemas solares, algo supereminentemente grande que nosotros a veces no ni siquiera entendemos. El reino eterno de Dios. La Biblia describe a nuestro Dios como un Dios eterno y sobre todo soberano sobre toda la creación. Y el reino de Dios puede entenderse como el reino sobre el cual Él gobierna
ejerciendo su soberanía y autoridad real. En ese cosmos donde Él existe en el tercer cielo, no había otra cosa más que su voluntad soberana. Todo era perfecto, todo era sin ninguna mancha. Se ejercía su voluntad completamente. Pero también la Biblia, aunque no está muy claramente cómo fue, describe algunas actividades comparándolas con personajes humanos, con el rey de Babilonia y el rey de Tiro, hablando de una rebelión cósmica. Todo lo creado por Dios era bueno, pero en un pecado empieza a detectarse que entró algo mal. ¿Y qué fue eso mal? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Algo que no estaba planeado o sí estaba planeado. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Isaías 7:14 dice, comparando al rey de Babilonia con un lucero caído, dice 7:12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En este pasaje bíblico describe a un personaje que era el rey de Babilonia, pero también está algo que no concuerda con un ser humano que estaba en el monte de Dios y que quería estar allá en las estrellas, sentado junto al monte del testimonio, quería ser igual al Altísimo. Aquí habla de un acto de soberbia sin precedente por un ser humano, pero nos lleva también en una forma metafórica a saber que allá en el cosmos alguien tuvo ese tipo de reacción ante Dios, de soberbia, queriéndose igualar al Altísimo. Un pasaje también parecido se encuentra en Ezequiel 28, del 11 al 17, que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Estos dos pasajes que están relacionados describen a algunas personas, pero van a más allá de ellas, más bien describen la conducta que tuvieron delante de Dios en una soberbia tal que quisieron ser igual que Dios. Pero notoriamente vemos que no eran seres humanos, que eran personas, uno un lucero de la mañana y otro un ángel como nunca ha habido, Luzbel, cómo fue creado, la hermosura que tenía, el sello de la perfección. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en el mal. Entonces nos habla, según los teólogos,
de una rebelión allá en el cosmos antes de la fundación de la tierra. Entonces, en el reino de Dios, donde Él gobierna, algo pasó que se desarrolló este tipo de actividad. Después de eso, Dios empezó la creación del mundo con Adán y Eva, aquí en la tierra, en el huerto de Edén. Habló con ellos, los formó a su imagen y semejanza y les dio ciertas instrucciones a seguir a los dos. Fructificaos, multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. Estas órdenes se las dio a los dos. Pero también, como dice aquí en Ezequiel, esa persona estuvo en huerto de Edén. Ahí en el Edén, donde puso Dios a Adán y Eva, se infiltró para hacer que las personas que Dios había hecho a su imagen y semejanza, que les había dado la libertad de decidir obedecer y de desobedecer, fueran tentadas por el tentador con la misma tentación con que él fue tentado, la soberbia, el querer ser iguales a Dios. De tal manera que se acerca Satanás en la serpiente, aunque Dios os dijo que no comáis de los árboles que están en el huerto, no, dijo de todos podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comeremos, ciertamente moriremos. No moriréis. En contra de la palabra de Dios, la palabra satánica. Y luego la tentación. Si no sabe Dios que el día que del que comiereis, seréis igual a Dios sabiendo el bien y el mal. El hombre que tenía la libertad para decidir obedecer o desobedecer, porque acuérdense que un compañerismo con Dios en que se veían al aire del día y platicaban, también involucra elecciones morales. El hombre y la mujer fueron probados al prohibirse de comer de un cierto fruto de todo el jardín. Pero tentados por Satanás para llegar a ser como Dios, ellos eligieron deliberadamente la desobediencia sobre la obediencia. Y mientras, mediante este acto deliberado de desobediencia, el hombre declaró su independencia en oposición a la voluntad de Dios. Por lo tanto, los resultados no se hicieron a esperar. ¿Qué pasó después de la entrada del pecado a la tierra? El compañerismo de Dios se rompió. La imagen de Dios en el hombre y la mujer se estropeó. El hombre experimentó la muerte física y espiritual. La mujer experimentaría el sufrimiento del dolor de parto. El hombre experimentaría un trabajo doloroso. La tierra fue maldecida. El compañerismo entre hombre y la mujer se rompió, se alteró y el gobierno de la tierra fue usurpado por Satanás, quien vino a ser el Dios de este mundo. De esta manera, estamos viendo que en el reino eterno de Dios, en el cosmos, en las constelaciones, hubo una rebelión cósmica y en la tierra una rebelión del ser humano, pero en los dos casos influyó la misma persona, Satanás. Por lo tanto, Dios inicia a partir de ese momento un plan de redención. Redimir es comprar por precio, pagar algo y adquirirlo. Por lo tanto, desde la caída del hombre en el huerto de Edén, Dios ha estado trabajando a través de la historia para restaurar la comunión entre Dios y el hombre. Actualmente, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso hasta el trono a su gracia. Además, restaurar la comunión entre Dios y el hombre, entre los hombres mismos, no solamente en una línea vertical, Dios y hombre, sino en una horizontal, hombre a hombre. Está trabajando también eso. También está trabajando en restaurar el reino de Dios sobre la tierra. Ese restaurar el reino de los cielos se ha acercado y solo los valientes lo arrebatan.
dicen los evangelios. También está tratando de restaurar el reinado del hombre sobre la tierra y está también trabajando en la creación de una nueva tierra. En Génesis 3:15, Dios anunció su solución sobre el pecado del hombre, diciéndole a la serpiente, él te herirá en la cabeza, la simiente del hombre, de la mujer te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En una forma encriptada que nadie entendía, ni Satanás, por un sabio inteligente que fuera, entendió el plan de Dios. Pero ahí anunció la solución al pecado. La solución de Dios para el pecado del hombre es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo Dios está reconciliando a la gente consigo mismo, restaurando su relación con Él. Y este ministerio de la reconciliación, Él lo ha dado a su iglesia. De hecho, el establecimiento de la iglesia es el paso más reciente en el plan redentor de Dios. Como antecedente estábamos viendo el reino de Dios eterno, qué pasó ahí en el cosmos, la entrada de una conflagración cósmica por la soberbia de un ser angelical que después vino a contaminar la tierra durante la creación que Dios había hecho, y la razón por la cual Dios actuó personalmente para restaurar todas estas cosas. Por lo tanto, a partir de la época de la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta ahorita, se llama la era de la iglesia. La iglesia tiene como antecedente a Israel. La iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento. Pablo se refiere siempre a ella como un misterio. Misterio quiere decir algo que previamente no había sido revelado. Hay muchas discusiones centradas alrededor de lo que es la iglesia e Israel, las diferencias, las similitudes y todo. Algunos enfatizan sus similitudes diciendo que Dios estableció a Israel como una parte previa a la iglesia, y otros los ven como el plan redentor de Dios en diferentes épocas, la iglesia, luego Israel y luego la iglesia. Pero es muy importante entender la diferencia entre Israel y la iglesia, porque eso también tiene que ver con nuestras perspectivas de tipo evangelístico como iglesia. Israel, la nación de Israel, fue creada por Dios a través de un hombre, en Génesis 12, 1 y 2. Dios le prometió a una persona llamada Abraham que construiría una gran nación a través de él y que a través de él todas las naciones serían benditas. La nación que él prometió a Abraham fue el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y a uno de los reyes de Israel le prometió que su reino sería eterno, que sus descendientes reinaría uno de sus dientes eternamente y para siempre. El Nuevo Testamento declara que Jesucristo es el hijo de David, y al rey que se le prometió esto fue al rey David. Entonces en el Nuevo Testamento, hijo de David le decían las personas cuando iba pasando el Señor Jesucristo. Uno de los propósitos de la nación de Israel es que de él naciera el Mesías. Pablo lo resume así: los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Habla de la importancia que Dios tenía en el pueblo de Israel, tuvo para con el pueblo de Israel como un antecesor de lo que iba a ser la iglesia. Y como fue pasando el tiempo y el pueblo de Israel se fue alejando de Dios, en desobediencias, Dios en la palabra la llama, y fueron y fornicaron en pos de dioses ajenos, y fueron y fornicaron y se desviaban, de tal manera que iban construyendo a través de su propia inteligencia y de su propia manera de pensar escritos que suplantaban la palabra de Dios
poniendo más importancia en sus tradiciones que en la palabra de Dios, llegó el momento que ya no le hacían caso a lo que era la Torá, la ley, vamos a decir la Biblia para los Antiguos Testamentos. Ponían más énfasis en lo que ellos habían escrito como la interpretación de la Torá, que es el Talmud, de tal manera que el Señor Jesucristo, cuando ignoráis las Escrituras, poniéndolos antes, poniendo antes sus tradiciones. El Señor, Dios nuestro Padre, dijo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alargan sobre la tierra. Y ustedes dicen: sea Corbán mi ofrenda a Dios, para que cualquiera deje ayudar a su padre o madre con lo que tiene. Sea Corbán era la palabra que el pueblo ya en aquellos entonces había definido, que era una palabra para decir que lo que podían darle de ofrenda, cuando decían sea Corbán mi ofrenda a Dios, ya nadie la podía tocar, aunque su papá y su mamá o alguno de los dos tuvieran necesidades. Había llegado a endurecerse el corazón del pueblo de Israel, que ya no hacían caso a la palabra de Dios, sino que ponían sus tradiciones. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios lo mandó a la tierra nacido de mujer, Dios hecho carne. ¿Para qué? Para que entrara en el tiempo y en el espacio la solución que Dios había tenido pensada desde la eternidad pasada para llevar a cabo su plan de redención. ¿Y cómo fue esto? Pues en esta parte Dios obró para que Jesús naciera de María y de esa manera empezar a construir lo que sería la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es un proyecto de Dios desde la eternidad pasada, revelada cuando vino nuestro Señor Jesucristo a nacer, cuando Dios hizo carne aquí en la tierra. Él la creó personalmente. Nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés le dio poder a través de su Espíritu Santo para que fuera a morar en cada uno de los que creyeran en Él y fuera el instrumento escogido de Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, según Efesios 3, 10 y 11. No solamente era redimir la tierra, era proclamar en el cosmos su victoria progresiva sobre los actos de Satanás. Nosotros, cuando entendamos que como parte de la iglesia estamos ante millones de espectadores en el cosmos y nosotros somos embajadores de Cristo, tendríamos más cuidado en lo que hacemos, decimos o vivimos, porque nuestra misión no es nada más algo transitorio y pasajero y hay que jugar a la iglesita. Es algo más grande de lo que podemos entender. Es algo en todo el universo. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, en Mateo 16, de 18 al 19, predice el establecimiento de la iglesia. Mateo 16, 18 y 19. Dice así: estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos. Unos ya se querían volver atrás y se volvieron, cuando Él les dice a los 12: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Petros,
y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De esa manera, el Señor Jesucristo, así como dejó encriptado en el Génesis 3:15 que la simiente de la mujer iba a destruir la cabeza de la simiente de la serpiente, habla de esta manera. Y sobre este pasaje también se ha habido mucha controversia por la interpretación de roca. La palabra Petros es piedra, guijarro, piedrita, mientras que Petra es una piedra grandísima, roca grande, monumental, de tipo así, un monolito, como los 3 monolitos más grandes de la tierra, el Peñón de Gibraltar, el Terrón allá en España, enfrente de África, el Terrón de Azúcar en Brasil, y aquí el tercero que es la Peña de Bernal, que es, no sé si alguien la ha visto, pero es una piedra de un solo, no está partida ni es una acumulación, es una sola piedra sólida. Eso quiere decir Petra. Mientras que Petros, de donde viene el nombre de Pedro, quiere decir piedrita, guijarro, hay una grava suelta, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo le dice, Pedro, tú eres una piedrita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las interpretaciones acerca de lo que significa la palabra Petra, roca, han sido en general 3. Una, que es nuestro Señor Jesucristo la piedra angular, la cual desecharon los edificadores. 2, la declaración de Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la tercera, Petra, es Pedro, el apóstol. En forma tradicional ha habido en las iglesias evangélicas la creencia o la interpretación de que Petra se refiere a la declaración de Pedro sobre el Señor Jesucristo, que eso incluiría también que la Petra, que la piedra, que la roca es nuestro Señor Jesucristo, mientras que hay otras iglesias que dicen que Petra era Pedro, el apóstol, y sobre él se fundamenta toda la iglesia. Nosotros creemos que la roca es nuestro Señor Jesucristo, por eso nos llamamos roca eterna. Y es la piedra que desecharon los edificadores, sobre la cual se construye en una forma sólida e indestructible la iglesia que vino a fundar nuestro Señor. Esa iglesia nació en Hechos 2, cuando ya el Señor Jesucristo había sido tomado hacia el cielo. Estaban todos en el aposento alto orando, los apóstoles con otros 120 personas, y de repente vino un estruendo con un viento recio y aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de todos los de ahí reunidos, y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas. Como era el día del Pentecostés, en aquel entonces, allí en Jerusalén, estaban reunidos partos, medos, escitas de Mesopotamia, de todas las partes de ahí cercanas, cada cual hablaba en una lengua diferente. Dijéramos ahorita, no, pues que había norteamericanos, franceses, italianos, portugueses, rusos, chinos, japoneses, árabes, etcétera, etcétera, y cada uno habla en una lengua materna diferente. En ese momento, cuando hablaron en lenguas, hablaban en los idiomas conocidos de cada una de las personas, las maravillas de Dios ante ellos, y entonces la gente les entendía. Y uy, estos están hablando en inglés, en francés, en chino, en japonés, en ruso, ¿cómo le hacen? Porque no son estos hombres sin letras, se me hace que andan llenos de mosto. No, hermano, si todavía no son ni las 12. Pero entonces, ¿saben qué? La gente empezaba a oír las maravillas de Dios. No andaba oyendo borucas ni cosas de esas, ni andaba tratando de dar protagonismo a la persona que hablaba. Hablaban las maravillas de Dios. Y desde ese momento se ve que la iglesia era de tipo internacional. Todas las personas reunidas hablando en su propia lengua natal empezaron a escuchar la palabra de Dios, naciendo así la iglesia que nos relata Hechos 2.
Bueno, pero como una comparación de esta metáfora de que la iglesia es fundada sobre la roca, tenemos también en Mateo 16 que dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Petra y sobre esta Petros edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta parte vemos quién es el dueño, a quién le pertenece la iglesia, quién la formó. La iglesia pertenece a Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Jesús es el dueño de la iglesia. Él la creó, la estamos viendo ahí en el día de Pentecostés. Él se dio a sí mismo en la cruz para morir porque su iglesia naciera. Él se ofreció para comprar la iglesia, pagando el precio más que suficiente y mucho más elevado de lo que tenía que haber pagado por nosotros. Él la llama a su iglesia del mundo, pone a sus hijos juntos y los santifica en espera y preparación de su propósito final y eterno. En un futuro, Jesús glorificará a su iglesia en la presencia del Padre y de los ángeles, como nos dice Apocalipsis. Pablo dijo que él tenía autoridad para edificar la iglesia de Dios. Nosotros debemos entender que tenemos la autoridad para edificar la iglesia, no para destruirla, no para andar con chismes, mentiras y cosas de esas. Nosotros tenemos la obligación de edificar la iglesia de Dios, porque Dios para eso nos llama. Él está edificando su iglesia y Jesucristo edifica su iglesia a través de nosotros. Nosotros somos piedras vivas, como si fuera una persona, un albañil que está construyendo y agarra una piedrita, la acomoda, la pone, o un tabique, que ahora es más conocida la construcción con tabiques o bloques, las va acomodando a dejarlas como deben ser. Dios edifica su iglesia a través de nosotros y tiene dos maneras de hacerlo. Uno, con personas que Él mismo capacita para que capaciten a los demás que hagan la obra del ministerio. Pero todos nosotros somos iguales delante de nuestro Señor Jesucristo. Él da dones a su iglesia, el don del servicio, de la dirección, de la enseñanza, de fe. Todos esos dones que pone en la iglesia son para edificar la iglesia, no son para el beneficio personal del que los tiene. Por lo tanto, la iglesia llena de dones funciona como Él quiere. Pero además de eso nos dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia será vencedora. Columna y baluarte de la verdad. Ante el mundo va hacia adelante porque la iglesia es de Cristo, no es de humanos. Este pasaje nos dice que Cristo está construyendo su iglesia como una fuerza militar para poseer las mismas puertas del infierno y ser victorioso con el poder de Dios ante el poder del mal. Aunque ocasionalmente pasemos por dificultades, por problemas, por situaciones que nos desgastan, derribados pero no destruidos, debemos nosotros sostenernos como aquella vez que predicó Isaías de Nehemías, que estaban construyendo el muro y entonces estaban con una mano para acá construyendo el muro y otro con la espada y la lanza porque los querían atacar sus enemigos y querían impedir esa gran obra de construir las paredes o el muro de Jerusalén. Y nosotros ante la obra monumental de la iglesia, que es salvar de las garras de Satanás y del infierno a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es muchísimo más importante que nos esforcemos en ser útiles a su servicio? Que seamos comprometidos en el ministerio que tengamos que hacer. Entonces, si eso es a lo que estamos llamados, recordemos que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuál será el papel y la naturaleza de la iglesia el día de hoy? La iglesia no es un edificio, no es una denominación.
Son personas llamadas con una manifestación local y una universal. Desde la caída de la humanidad en el huerto del Edén, el propósito de Dios ha sido llamar a personas hasta sí mismo en lo que hoy conocemos la iglesia. Si ustedes ven en Génesis, la primera pregunta que Dios hace al ser humano es: ¿dónde estás tú? Le habla, le llama. ¿Por qué? Porque antes no le tenía que llamar, iba llegando Dios, ya salía Adán y iba corriendo a recibirlo, a tener comunión al aire del día. Pero en ese momento que entra el pecado, pues no los ve Dios, que se ha sabido, ¿no? ¿Dónde estás tú? Es que me escondí, estoy acá atrás porque estoy desnudo y me da pena, me da vergüenza que me veas así. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Pues la mujer que me diste por compañera me dio y pues yo comí. Y ahí empieza el deterioro de la relación entre hombres y mujeres, entre seres humanos en forma horizontal y vertical con Dios. Porque Dios pone un alto. Dios no tolera el pecado. Y le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por tu causa, y a ti te va a doler el tener a tus hijos. La tierra será maldita, tú vas a tener dolor, y la serpiente se te va a apachurrar la cabeza por la simiente de la mujer. Pero se trastoca, se distorsiona el plan original de Dios para la humanidad. Y en ese momento mismo Dios pone una solución, aunque no entendida en ese momento, pero ya planeada desde la eternidad pasada. ¿Y esa cuál era? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la formación de la iglesia, de la cual nosotros formamos parte. Como les decía, la iglesia tiene una manifestación local, pero también una universal. La palabra griega eclesia, de donde se toma el nombre iglesia, es una palabra que se usaba ya desde antes mucho en Grecia para hablar de una asamblea, de un grupo de personas que se salían de sus casas, de sus negocios, de sus trabajos, para ocuparse de asuntos de interés público. Entonces, a ver, vamos a reunirnos aquí todos, como decían todos, a ver lo de la colonia, vamos a ver que quién va a ser el tesorero del presidente, y tenían asuntos de interés público. Esa palabra eclesia, el Señor Jesucristo la toma para hablar de una congregación, una asamblea de personas que Él llama fuera, pero llama fuera del pecado, para que ya no estén ahí dentro del mundo, sino que se reúnan aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos inmersos de pecado, pero estamos reunidos tratando asuntos de interés público espiritual, público para nosotros y público para todos aquellos que les concierne, aunque no conozcan al Señor. Pero para eso venimos a prepararnos. Esa palabra eclesia ha sido utilizada o mal utilizada para decir o manifestar un edificio. Oye, pues vamos a la iglesia, ahí nos vemos en la iglesia, los esperamos en la iglesia, hablando de un edificio. Pero también a veces para hablar de alguna denominación, la iglesia bautista, metodista, presbiteriana, católica, etcétera, etcétera. Hablamos de denominaciones. Y en la Biblia nunca se habla de un edificio o una denominación o un grupo específico de fe. Se hablan, ¿sabe qué? De personas, de piedras vivas, así como nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros, somos las personas las que hacemos esa asamblea, esa congregación llamada iglesia. Porque donde están 2 o 3 reunidos de mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces, en uno traigo la predicción, en otro todos los versículos acá. Vemos que la palabra iglesia en la misma Biblia puede mencionarse para hablar de congregaciones en casas. Dice aquí,
puede definirse en diferentes maneras. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 19 dice, iglesia que se reúne en la casa de Aquila y Priscila. Colosenses 4:15, iglesia que se reúne en la casa de Ninfas. O sea, al grupo de personas, casa de Aquila y Priscila o el casa de Ninfas, eran las personas, no era la casa de fulana. La casa de fulano, mengano, perengano, es su casa y ahí se reúne la iglesia. Iglesias en casas, pero también la Biblia habla de iglesias en ciudades. Por ejemplo, Hechos 9:31, iglesia Primera de Tesalonicenses 1:1, a la iglesia de los tesalonicenses en Tesalónica. 1 Corintios 1:2, iglesia de Dios en Corinto. Hechos 13:1, iglesia en Antioquía. Por ejemplo, la iglesia que está allá en México, Distrito Federal, la que está en Monterrey, la que está en Michoacán, regiones, pero también por unas regiones o estados más grandes, o podemos decir hasta países. Por ejemplo, dice aquí iglesias como en la de Gálatas, las iglesias de Galacia, o sea, del continente americano, del europeo, del africano, ¿verdad? Hechos 9:31, la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria, las iglesias de Asia, 1 Corintios 16, 19. La palabra eclesia está relacionada para describir a las personas que se reúnen en casas, que se reúnen en ciudades, que se reúnen en estados o países diferentes. Pero al final del día, la palabra eclesia solamente también es una sola, lo que conocemos como la iglesia universal, porque todos somos parte de la iglesia, como dijimos, tanto los que están aquí como los que están en China alabando, adorando a Dios y creyendo en su palabra escrita. No importa la distancia, importa que sea en el mismo espíritu. La iglesia, por lo tanto, es una, hablando universalmente, que lleva la reunión de todos los creyentes de todo el mundo que creen en Jesucristo, vivos y muertos, de cada tribu, lengua, pueblo y nación, conforman la asamblea de la iglesia. Ser parte de la iglesia universal y no tomar parte en una iglesia local es un concepto que no existe en el Nuevo Testamento. Todos aquellos que tenían parte en la iglesia de Galacia, de aquí, de otro, andaban llevando para acá las nuevas del Evangelio. Como pueblo llamado fuera de su casa y de su estado, eso, la iglesia no es solamente un grupo de personas unidas por una fe religiosa, es una creación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso quiero que veamos que la iglesia fue concebida por Dios en la eternidad pasada, manifestado a su divino tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, que llamamos la era de la iglesia, y también proyectada a un futuro glorioso cuando Él nos presente delante de su Padre y los ángeles allá en el cielo. Hermanos, de eso es lo que estamos participando. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia describe la iglesia, este grupo de creyentes, en diferentes pasajes como el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo obra hoy en la tierra, lo hace a través de su cuerpo, su iglesia, nosotros, los que estamos ahorita aquí. Pero fíjense que el cuerpo humano, vamos hablando como metáfora, como dice 1 Corintios 12, tiene muchos miembros. No todos son ojos, no todos son corazón, no todos son pies, todos tenemos una diferencia en nuestra manera de actuar dentro de esa gran obra monumental que es edificar la iglesia. Algunos de una manera, otros de otra. Pero les quiero decir que aunque uno sea la uña del dedo gordo del pie derecho, si uno se le encaja la uña, todo el cuerpo sufre. Ay, anda uno cojeando. No le duele todo. Imagínense que a uno le falle una cosa que ni se ve por fuerita, como una glándula interna.
como acá dentro en el cerebro, dentro de la silla turca, la hipófisis, más chiquita que una uva chiquita, con 7 como semillas, cada una de ellas produciendo una hormona diferente. Luteinizante, folículo estimulante, la que da color a la piel, la del crecimiento, la de la prolactina, la de la secreción, la que estimula la tiroides. Si una sola de esas falla, digo, una de los grupos celulares falla, el cuerpo tiene una enfermedad severa. Puede ser un gigantismo, puede ser un enanismo, puede ser una infertilidad, puede ser una insuficiencia de la glándula suprarrenal que se mueren. Unas celulitas que dejen de trabajar en el páncreas, las células de los islotes del Langerhans, las células beta que son microscópicas y con unas cuantas, diabetes, insulino dependiente y insulina, si no se mueren. Imagínense nada más, si no funciona el organismo como Dios lo diseñó completamente, algo está pasando en esa iglesia. No funciona como Dios lo ha diseñado. Por lo tanto, cada uno de nosotros veamos en qué Dios nos ha puesto y sirvamos para la edificación. Recordemos que el cuerpo tiene una cabeza. Ningún líder religioso, ningún pastor, ningún ministro de culto es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo humano no puede tener 2 cabezas. Han nacido niños con 2 encéfalos y se mueren. ¿Por qué? Porque no funciona así. Entonces, una iglesia que no está bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, que lo entendemos y lo conocemos por medio de su palabra, es una iglesia acéfala. Van dando tumbos por aquí, por ahí, por allá. No va a funcionar, o va a funcionar mal y no para lo que fue hecha por Dios. Debemos reconocer, por lo tanto, que todo el liderazgo de la iglesia proviene de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, es el Dios hecho carne. Él es el que murió en la cruz, el que derramó su sangre para que la iglesia naciera. Él es su cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo que somos cada uno de sus gracias. Tenemos nosotros que aprender que nosotros todos estamos bajo liderazgo de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra escrita. Para que no lo malinterpretemos. Si no entendemos, pues aprendemos. Si nosotros hacemos una cosa que no va conforme a la palabra de Dios, nos vayamos ajustando, que traigamos nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Y que por mucho que nos atraiga lo que hacemos o hayamos hecho antes, dinero, poder, placer, prestigio, lo que sea, lo sujetemos bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro plan de acción y futuro es la eternidad. No son 50, 100 años que tengamos, es toda la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Por lo tanto, no nada más lo veamos para nosotros, sino para aquellos todos que no lo conocen. Entonces, el cuerpo es interdependiente y tiene una cabeza. La iglesia es el instrumento número 1 de Dios para esparcir el evangelio. Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y de la cruz, las naciones estaban alejadas de la esperanza de la salvación. No había para ellas ninguna esperanza. Pero después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es una importante diferencia con el pueblo de Israel. Si ustedes leen, en Israel estaba el templo, que era una construcción, y ahí la gente, incluso en la oración de Salomón, y Señor, nosotros pedimos que cuando alguna persona tenga necesidad y venga a este santo templo y ore, tú le oirás y le responderás. Era una actividad centrípeta, atraer al mundo de aquel entonces a que conociera a Dios a través del pueblo de Israel. La
orientación de la iglesia es centrípeta, hacia afuera. Id y hacer discípulos, id y predicad el evangelio, id. Ahora nosotros venimos a la iglesia a aprender, a saber qué quiere Dios de nosotros, a estimularnos los unos a los otros al amor, a las buenas obras, a no dejarnos de reunir como algunos tienen por costumbre, pero con el propósito de ir al mundo donde Dios nos puso a vivir, a dar testimonio de que conocemos al Dios del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que Él le interesa la salvación de cada una de las personas. Que no reaccionen como el rey de Babilonia o el rey de Tiro con soberbia ante Dios. Que sean humildes, que reconozcan que son seres humanos y Dios está en el cielo y uno de ellos en la tierra, y que nosotros les compartamos el gran amor que tuvo Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para salvarnos. No habíamos hecho nada, ni hemos hecho nada, y tenemos algo que podamos ofrecer a Dios, igual que ellos. Por lo tanto, Dios puede tener con nosotros misericordia como la tuvo, y así con ellos también. Vemos que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la iglesia original tomó muy en serio esto, porque la iglesia era la misión. La iglesia se esparció. La iglesia fue de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá no había una diferencia entre iglesia y misiones. La iglesia era la misión y las misiones era la iglesia. Salían personas perseguidas, maltratadas, esto y lo otro, o como le hacía Pablo, Bernabé, Tito y todos, salían en sus viajes llamados misioneros a establecer iglesias para que se quedaran ahí, de ahí ir a compartir con los que estaban cerca o lejos, ¿verdad? Y se siguiera, ¿qué? Extendiendo el reino de Dios en la tierra. Esa es la misión de la iglesia, ir a nuestro Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si no empezamos aquí en Jerusalén, si no empezamos por decir en la colonia, pues cómo vamos a andar queriendo, ay, que el Señor me mande a China y a Rusia. Oye, hable chino, no, ruso tampoco. Aquí empieza a practicar con tu idioma, con la gente que conoces, en tu cultura. No, es que aquí no se me da. Yo quiero que me paguen para que yo me vaya a tal lado, al Kurdistán, a no sé dónde, y bueno, ¿y allá qué vas a hacer? No, pues quiero irme a ver cómo está la cosa y que me paguen un mes de vacaciones con mi familia, a ver si, porque siento que me llaman para allá. ¿Y aquí qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Por qué tanto interés en irte para allá si no demuestras con tus hechos que te gusta hacer eso? Hermanos, empecemos en donde estamos. El que está en la escuela, el que está en su trabajo, en su hogar, etcétera. No todos estamos en los mismos lugares, pero todos podemos penetrar el mundo con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura declara, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, recordemos que viene el 15 de septiembre. Todos sabemos, los mexicanos, que es el día del grito. Y todos sabemos que fue dado el grito de Dolores en el pueblo de Dolores. Pero pocas personas conocen el pueblo de Dolores, dónde fue dado el grito, cuántos habitantes tiene ahorita, poquito, nada más porque desde la primaria nos dicen, hay gentes que sí hemos ido ahí a ver la ruta de la independencia, pero hay otras que jamás, pueblillo ahí. Así es, el día que vino el Señor Jesucristo a visitar el planeta Tierra, todo el universo, principados, potestades, los gobernadores de este siglo saben que el planeta visitado fue el planeta Tierra, en donde se dio el grito de independencia del pecado.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los pobladores de este país, no todos han creído en Él. Esa independencia del pecado nos hace interdependientes con Dios y con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para celebrar, para festejar, no el 15 de septiembre, sino la venida de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que celebramos la cena del Señor, su nacimiento, que aunque no fue Navidad, lo celebramos. Su muerte, que la Semana Santa, pues celebramos la muerte del Señor Jesucristo porque nos dio vida. Hermanos, en conclusión, quiero decirles, en Jesucristo Dios está reconciliando al hombre consigo mismo, restaurando su relación con Él, y Dios ha dado este misterio de la reconciliación a su iglesia. El establecimiento de la iglesia con este propósito es el paso más reciente en el plan redentor de Dios. Involucrarse en establecer y fortalecer la iglesia no es una tarea pequeña, es una actividad esencial de cada creyente que espera resultados eternos. La iglesia es el plan de Dios para alcanzar al mundo hoy, para manifestar su victoria progresiva sobre Satanás y para abrazar a aquellos que serán parte del pueblo de Dios. Nunca subestimes tu papel en la iglesia. Cuando tengas una actividad dentro de la iglesia, hazla, pero hazla con excelencia, comprométete, no andes a medias, no la dejes al último, no la pongas en la lista de tus prioridades hasta el final, que sea una de las prioridades más importantes en tu vida, porque es una obra monumental a nivel cósmico. La redención, no solamente del planeta Tierra, sino de todo el problema que fue creado por la introducción del mal en el universo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque tengamos problemas, dificultades y pruebas, no va a ser vencedor el Hades. Las puertas del Hades no podrán contra la iglesia de la cual nosotros formamos parte. Oremos. Señor, agradecidos en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos alcanzaste, Señor, para ser parte de la misma. Y Señor, enséñanos a entender la importancia que tiene esto, Señor. La importancia tan grande que tú moriste en la cruz, tú Dios mismo hecho carne, por nosotros para darnos vida juntamente contigo. Pero también la responsabilidad que tenemos de presentar tu evangelio, de hacer que corra entre los que no lo conocen, de darte a conocer en el mundo perdido. No nos dejes, Señor, distraernos. No nos dejes ser atraídos por las concupiscencias que nos atraen a cada uno de nosotros en forma diferente. Por favor, Señor, cuídanos de nosotros mismos, cuídanos de todos esos atractivos que quitan nuestro interés en ser útiles a tu servicio. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.